De paseo por la libertad. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. Llegamos al Cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena y desde la entrada se percibe su característica comercial. Hot dog a dólar. Iniciamos el recorrido por el malecón y la noche muestra un lindo panorama que se puede disfrutar al igual que la calidez de su gente. Siguiendo el recorrido llegamos sin esperarlo al mirador La Caleta. Un amplio espacio con árboles y bonitas plantas donde mantienen la limpieza de sus alrededores, invitando a conocer y observar lo que hay más allá. El paisaje de la playa es hermoso por ambos lados, pero lo es más aún cuando se contrasta con el resto de la ciudad y las luces en medio de la noche. Hay embarcaciones que salen cuando empieza a anochecer para traer la pesca a primera hora del día, siendo esta una de las principales actividades por la que se destaca el Cantón La Libertad. Asimismo, existen lugares que durante la noche resaltan todavía más, donde si se prefiere se puede estar un poco más cerca del mar. El mirador se encuentra ubicado en la avenida 9 de octubre y la calle 14, por si desean pasar y disfrutar la vista del lugar. Al día siguiente nos dirigimos a Chuyuipe, una playa ubicada en el límite de la Libertad, donde la mayoría de sus habitantes son pescadores artesanales y surfistas nativos. Es muy común ver lanchas estacionadas fuera de las casas donde a lo lejos se ven niños jugando en las calles de tierra. Chuyuipe es una pequeña comuna, pero igual encontrarás restaurantes para elegir y pasar un lindo día en la playa. A lo lejos se vislumbra lo que nos espera y curiosamente nos da la bienvenida una figura de quien parece ser Poseidón, el mítico dios griego de los mares. Son 2 kilómetros de playa ubicada en una zona rocosa, donde se aprecian algunas edificaciones construidas en la parte alta de la ensenada, la cual tiene apariencia de herradura. En el otro extremo está la punta de Chuyuipe, donde se tiene otra linda perspectiva de la playa. Hay muchos surfistas que eligen este balneario ya que se dice que cuando hay aguaje, las olas pueden llegar hasta los 3 metros de altura. Si la marea está baja, existe la opción de cruzar y disfrutar de la playa que se encuentra al otro lado de la punta de Chuyuipe. Debido al mal estado de la edificación abandonada que allí se encuentra, no es recomendable entrar o subir a ella para evitar accidentes. De este lado hay una playa más extensa donde a lo lejos se pueden divisar los edificios de Salinas y El Morro. Te invitamos a ver nuestros videos de Salinas y El Morro. Dejaremos el enlace en la pantalla y en la descripción. También llaman la atención los grandes barcos que parecen estar anclados en el horizonte.
Luego de un hermoso día en la playa de Chuyuipe, dejándonos hipnotizar por el vaivén de las olas, se hace necesario regresar y hacer unas compras. El sitio ideal para esto es el Paseo Shopping La Península. Recorriendo cada pasillo se nota que es un centro comercial muy completo, donde si eres amante del cine puedes disfrutar de una película. Cada local comercial, ya sea de ropa, calzado, productos para el hogar y más, cumplen un aforo determinado para la seguridad de todos. También cuenta con un hipermercado con precios realmente accesibles, donde puedes comprar alimentos para cocinar o buscar cualquier cosa desde ropa, bicicletas y hasta muebles. Si lo que prefieres es comer en el centro comercial, hay un patio de comidas con una variedad de opciones para que elijas a tu gusto. Igual encontrarás cafés para que te des el gusto con algo dulce. Al salir del Paseo Shopping puedes llegar a encontrar entretenciones como esta dependiendo de la época del año. Otra opción para comer, pero esta vez al aire libre, se encuentra justo al frente del shopping, ubicada sobre la Avenida Central y Carlos Espinosa. Podrás elegir entre comida típica de la región y opciones de comidas rápidas que parecen deleitar a sus comensales. Luego de descansar, un paseo por el malecón es un atractivo de los que vale repetir. Su gente cuida los espacios y mantiene el interés de los visitantes. Aprovechamos el camino y llegamos a la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza. Entre palmeras, esta iglesia comparte el espacio con el Mirador San Antonio, un lindo lugar para disfrutar el paisaje. Luego pasamos por las calles de la Libertad, donde se ven muchos negocios, casi siempre con movimiento de gente. Esto se debe a que dentro de las actividades más importantes que tiene el cantón se encuentran el comercio, la pesca y la industria petrolera. Recorriendo un poco más allá se pueden realizar compras mucho más económicas de alimentos en los centros de acopio y tiendas que se encuentran en los alrededores del mercado. Existe la opción de ingresar al mercado de mariscos y elegir pesca fresca para cocinar, o hay lugares cercanos donde lo preparan al instante. Sin embargo, si estás buscando frutas, vegetales y demás, en los alrededores puedes pedir lo que necesites a un buen precio. La pesca del día también se comercializa en torno al mercado, ya que a algunos se les facilita el acceso y otros se preparan para salir a ofrecerla en las diferentes calles del cantón. Visita La Libertad, tiene mucho más para ofrecer. No te pierdas nuestros próximos videos. Y recuerda, si te gustó el video, dale clic en la manito de me gusta y otro clic en suscribirse.